Queridos hermanos, hoy va a ser el tercer vídeo que vamos a grabar acerca del tema de la amargura. La amargura. Hasta este momento hemos grabado 2 vídeos. Grabamos acerca de la amargura de Noemí y en segundo lugar grabamos acerca de la amargura de Ana, la madre del profeta Samuel. Y hoy vamos a grabar un tercer vídeo acerca de una mujer muy piadosa que vivía en Sunem. Voy a leer algunas palabras para encuadrar el tema. Segundo libro de Reyes, capítulo 4 y versículos 8 en adelante. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo, el profeta Eliseo, por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es decir, profeta. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, como el que hay a mis espaldas, que espero que se vea bien. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando el profeta viniere a nosotros, se quede allí. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Bien. A menudo, como acabamos de leer, el profeta Eliseo era recibido en la casa de esa mujer y de su marido, porción que vemos en la lectura que acabamos de leer. Sabemos que esta era una mujer importante. Hay otras versiones que puntualizan más lo que era esta mujer. Dicen que era importante, muy importante, era distinguida, era una mujer de categoría. Aparte de ser piadosa, tenía mucha categoría social. Este matrimonio no tenía hijos, pero Eliseo les anunció que pronto Dios les daría uno. Llegó el momento del alumbramiento y aquella mujer dio a luz. El niño nació y creció rodeado de ternura. Hombre, ¿cómo no iba a estar rodeado de ternura cuando era una mujer, al parecer estéril? Con lo que la esterilidad significaba de negativo en aquella cultura y en aquel entorno. Este niño nació y fue rodeado de la ternura de su madre. Un día, este niño enfermó y en pocas horas murió en el regazo de su madre. Aquí, en la parte baja del vientre, en el regazo de su madre. ¿Qué hizo esta mujer? Dice el texto que lo puso en la cama,
del profeta. Ya que aquel niño les había venido por intervención del profeta Eliseo, ahora que acaba de perder el niño, lo pone en la cama del profeta, porque de alguna manera tenía parte en el nacimiento de este niño. Lo puso en la cama del profeta y, sin informar a su marido, se dirigió al profeta. El profeta, quien vio su amargura. Su amargura. Era una mujer, como las dos anteriores que hemos visto en los pasados vídeos, llena de amargura. Dios le había dado este hijo sin que ella lo pidiera. Si miramos bien la porción del libro de Reyes, segundo de Reyes capítulo 4, veremos de que ella no le pidió nada al profeta. La iniciativa surgió del profeta. Dice, Dios le había dado este hijo sin que ella lo pidiera, sin que ella lo pidiera. Y preguntamos, ¿y se lo quitaría ahora Dios cuando ella no lo pidió? Eliseo la recibió y la escuchó. Bueno, Eliseo, como todos los profetas y servidores de Dios, estaba cargado de trabajo. Tenía cada día mucho trabajo espiritual. Y aunque el texto no lo dice, suponemos, por lo que a continuación ella le hizo al profeta, de que el profeta un poquitín le diría, bueno, ya iré. Ahora estoy cargado de trabajo, ya lo es, pero enseguida que lo termine, iré. A lo que esta mujer dice que le insistió. Por medio de esta palabra insistir, entendemos que el profeta en principio no tenía intención de ir. Pero ella insistió para que fuera a ver al niño. ¿Qué ocurrió? Como el profeta estaba agradecido a ella y su marido, que le habían hecho un pequeño apartamento para que durmiera allí cuando venía de viaje, para que comiera, para que estudiara, era un hombre que estaba agradecido, pues el profeta fue. ¿Y qué hizo el profeta? Lo resucitó y lo devolvió a su madre. Sí, lo resucitó y lo devolvió a su madre. Hay aquí una aplicación o enseñanza espiritual para nosotros, queridos hermanos, y especialmente queridas hermanas. Muchas veces tanto Dios como sus enviados tardan en intervenir. Y nosotros diríamos, pero Señor, ¿por qué te tardas tanto? ¿Por qué te tardas tanto? Que el asunto es muy urgente. Pues bien, tardan en intervenir con el fin de generar fe en los afectados. Sí, a través de la espera se va generando la fe en las personas afectadas. Pondré algún ejemplo. Si fuéramos al capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 6, veríamos al Señor Jesús con sus apóstoles. Y veríamos que le llega la noticia que aquel que él amaba, como era su gran amigo Lázaro, estaba enfermo. Y era una enfermedad, diríamos ahora, terminal. ¿Qué hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús, lejos de poner marcha e ir rápidamente para evitar la muerte
de aquel que amaba tanto, porque no olvidemos que Lázaro, con sus 2 hermanas, venían a ser como la posada, como el lugar donde descansaba el Señor Jesús, igual que le pasó aquí al profeta Eliseo con esta mujer de Sunén. Por lo tanto, humanamente hablando, el Señor Jesucristo estaba muy agradecido a ellos, porque cada vez que llegaba a Betania se quedaba allí a descansar. Pero bien, para nuestra sorpresa, el Señor Jesús no fue rápidamente. Dice el texto que se quedó 2 días más donde estaba. 2 días más. Pero Señor, ¿cómo es que tardas tanto? ¿Cómo es que tardas tanto? Ahora, cuando el Señor llegó, lo recibieron las 2 hermanas y le dijeron: el que tú amas, o algo así, ya está muerto, ya está enterrado, ya lleva 4 días enterrado. Y el Señor le dijo a Marta: Marta, te voy a decir una cosa, ¿eh? ¿Tú crees esto? ¿Tú lo crees? Y Marta le contestó: sí, Señor, yo lo creo, yo lo sé. Cosas en relación a la resurrección futura, cuestiones que tenían que ver con su fe. Porque claro, allí la única realidad que tenía Marta es que su hermano ya no estaba y que estaba bien enterrado. Aquello de la resurrección, pues sí. Cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, como tu hermano Lázaro, aunque esté muerto, vivirá. ¿Tú lo crees esto? Y ella dijo: sí, yo lo creo, Señor. Por lo tanto, repito el pensamiento. Muchas veces tanto Dios como sus enviados tardan en intervenir para generar fe en los afectados. En los afectados. En su amargura, esta mujer de fe, es decir, esta mujer de Sunén, la que es protagonista de nuestro vídeo de hoy, por lo menos protagonista principal, en su amargura esta mujer de fe se dirigió a Eliseo, el representante del único que podía ayudarla, que no era otro sino Dios. Sí, los profetas eran personas de carne y hueso, elegidas y enviadas por Dios para hablar al pueblo en nombre de Dios. Eliseo era el representante del único que podía ayudarla, que no era otro más que Dios. Su fe persistente fue recompensada. Bien, antes de seguir adelante, quisiera añadir un detalle y no quisiera pasarlo por alto. Creo que es un detalle interesante recordar. Los profetas o los apóstoles actuaban a través de un poder que les venía del cielo. Era un poder conferido, era un poder delegado por otro mayor que ellos, Dios. Mientras que el propio Señor Jesucristo actuaba, pero a través de un poder propio. No era un poder delegado ni conferido. Y además actuaba de una manera amorosa, cariñosa, como nadie más actuó. Pongo otro sencillo ejemplo. En Mateo capítulo 15 y versículo 28, no es en Mateo, esto es en Lucas. En Lucas,
en los primeros capítulos, creo que el capítulo 6 o 7, creo que es en el 7, pero da lo mismo. En el capítulo 7, vamos a decir, de Lucas, dice que el Señor Jesús, a la que entraba en una ciudad, más bien era una aldea, llamada Naín, vio toda una comitiva que salía del pueblo con el féretro de un niño que lo llevaban a enterrar. Detrás del niño iba su madre. Era una madre desconsolada, era una madre que lloraba. Y aunque no tengo aquí la porción a mano, pero creo recordar que el Señor se dirigió a ella y le dijo: mujer, no llores, no llores. Claro, si detuviéramos aquí el relato, podríamos decir: hombre, qué fácil es consolar de esta manera, no llores, no llores, pero el niño está muerto, ¿eh? Pero cuando el Señor Jesucristo, a diferencia de nosotros, decía no llores, es porque tenía la capacidad suficiente y el poder de cambiar la situación y hacer que aquella mujer no tuviera motivos para llorar, como así hizo. Dice que, tomando al niño, lo devolvió a la vida, lo resucitó y además se lo entregó a su madre. Sí, este no es un detalle pequeño, ¿eh? Este no es un detalle pequeño. Quisiéramos imaginarnos aquel momento, entregándole el niño a su madre. ¿Cómo lo abrazaría la madre? ¿Cómo lo besaría? Es que casi lo aplastaría contra su pecho. Lo entregó a su madre. El Señor muchas veces pronunció esta palabra: no llores. Pero siempre que la pronunció es porque después cambió las circunstancias para que dejáramos de llorar, como le ocurrió a esta mujer. Y después de este paréntesis sobre la marcha, continuó. Estaba diciendo que esta mujer de Sunén, en su amargura, y eso que era una mujer de fe, se dirigió a Eliseo, el representante del único que podía ayudarla, el representante de Dios. Y su fe persistente finalmente fue recompensada. Recordemos: Eliseo, mi hijo ha muerto. Muy bien. Vuélvete a tu casa, que yo cuando pueda iré. ¿Cómo, por favor? ¿Cómo vas a venir cuando puedas? Ven ahora mismo, te lo insisto, te lo digo, te lo suplico. Este niño vino por ti, por tu intervención, ven ahora. La fe persistente de esta mujer fue recompensada, porque Eliseo fue y lo resucitó y lo entregó a su madre. Lo entregó a su madre. Hay una porción, y con esto terminaremos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15 y versículo 28, que tiene que ver con una mujer extranjera. No era del pueblo de Israel, no era del pueblo escogido por Dios. Esta mujer se acercó al Señor Jesucristo. Creo que tenía una hija o un hijo que estaba como endemoniada, me parece recordar. Y le dijo: Señor, por favor, mira lo que le ocurre a mi hija o a mi hijo. Y el Señor le contestó. Aparentemente le contestó de una manera bastante seca, bastante brusca. Y hasta podríamos añadir, sin sobrepasarnos, bastante casi insolente. Mujer, le dijo,
no me corresponde a mí tomar el pan de los hijos, ya que sus hijos, a nivel de nación y de pueblo, eran los judíos, como él, que era judío, y darlo a los perrillos. Él aquí usa lo que era la costumbre de la época. A los que no eran pueblo de Dios se les llamaba perros. Un título despectivo, perros. Hay varias referencias en la Biblia acerca de los perros, siempre para mal. En la carta a los Filipenses, creo recordar ahora, capítulo 3, se vuelve a nombrar el tema de perros en este sentido peyorativo. Pues bien, dice ahí el Señor Jesús, no me corresponde dar el pan de los hijos a los perrillos. Parece ser que es un poco brusco, pero también es muy cariñoso, porque no emplea el término que se empleaba en la calle, sino que lo minimiza. Perrillos, no perros, sino perrillos. La mujer lo entendería perfectamente. Pero esta mujer era insistente, como era esta protagonista nuestra de Sunén. Y le dijo al Señor Jesucristo, de acuerdo, Señor, estoy de acuerdo en lo que dices, pero mira, los hijos están a la mesa comiendo el pan. Y los perrillos, que somos nosotros, los gentiles, estamos a los pies de la mesa esperando que caiga algo de comida. Y todos sabemos que cuando estamos a la mesa, y más si estamos con niños pequeños, siempre tiramos algo de comida al suelo, ya no lo recogemos, porque en el suelo hay suciedad y porque nosotros no necesitamos recurrir a estas cosas, tenemos bienes de sobra. Y la mujer le dice, de acuerdo, pero te digo una cosa, los hijos están a la mesa comiendo, los judíos, los hebreos, pero aún los perrillos están debajo de la mesa y comen de las migajas que le caen a los hijos. Y el Señor Jesús, en uno de sus muchos asombros, porque no fue la única vez que se asombró varias veces a lo largo de su ministerio. Están recogido esto en los evangelios. Pues bien, el Señor Jesús en uno de esos asombros se quedó admirado. Se quedó admirado. Y me parece recordar que le dijo, conforme a tu fe te sea hecho. Creo que es esto lo que le dijo, o algo parecido. Una mujer insistente, una mujer insistente. Bien, queridos hermanos y queridas hermanas, hemos de terminar el vídeo. Amargura, amargura. Porque estamos en un mundo lleno de pecado, injusto, infame. Muchas veces vivimos la vida con una cierta amargura. Amargura por lo que otros nos han hecho o amargura porque nosotros hemos cometido alguna cosa mala y hasta que no la confesamos a Dios nos sentimos y vivimos con una cierta amargura. Sin embargo, cuando Dios interviene, cuando Dios actúa, aquella amargura, como veíamos en el caso pasado de Noemí, se vuelve en placer. No en amargura, sino en placer. En placer de habernos vuelto a Dios y habernos abrazado a Dios y habernos reconciliado con Dios. Bien, pues, a la espera de grabar el cuarto vídeo, con otro personaje también al que le rodeó la amargura, vamos a terminar, como siempre, en oración
al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por todos estos ejemplos que encontramos recogidos en la palabra tuya, en la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor. Quisiéramos aferrarnos fuertemente a ti y a tus cosas para no vivir momentos o temporadas en nuestra vida espiritual llenos de amargura. Quisiéramos aferrarnos a tus cosas. Y si estamos pasando o hemos pasado por alguno de estos momentos, te damos las gracias por las veces que nos has librado de esta amargura. Quisiéramos pedirte que bendigas este vídeo, especialmente en los corazones de los creyentes y más todavía de las mujeres si cabe, para que te pidamos perdón y nos volvamos a reconciliar contigo y dejemos a un lado la amargura. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, ya que elevamos esta oración como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén